Lo que tienen frente a ustedes son dos excavaciones, ambas para plantar zapatas, pero que tienen sus ligeras diferencias, que no son tan ligeras como vamos a ver en un momento. Explico las imágenes. Aunque probablemente muchos ya se hayan dado cuenta, acá lo que tenemos es una excavación sin sobreancho para el plantado de las zapatas. ¿Qué quiere decir sin sobreancho? Que nosotros no dejamos o no excavamos por demás para poder encofrar la zapata, ¿no? Entonces no tenemos esta excavación extra. Bueno, y al lado derecho nosotros tenemos la misma zapata con las mismas dimensiones, que para propósitos de ejemplo más adelante en un momento vamos a tomarlas de 1.30 por 1.30 ambas. Y bueno, como les explicaba, esta excavación de acá abajo sí tiene un sobreancho de 20 centímetros, que es un promedio de sobreancho que muchas personas dejan para poder, por un lado, pisar mientras se vacía, y por otro lado para poder poner este encofrado lateral, que nos va a dar un acabado mucho más fino en los laterales de la zapata. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas? Siempre que nosotros tengamos un suelo firme, ¿a qué me refiero? A un suelo que no sea muy arenoso y que tenga cierta cohesión para poder realizar un corte completamente vertical, nosotros podemos hacer este tipo de excavación. Esta discusión, digamos, de cómo excavar para plantar la zapata salió a partir de un foro que tengo, donde en Telegram hablamos de temas diversos, se hacen consultas, se responde, los que saben responden, yo también respondo a algunas consultas. El enlace de ese foro se los voy a dejar en el enlace o en la descripción de este video. Y bueno, ahí surgía la consulta de qué se puede hacer para que cuando se está vaciando una zapata acá, la persona que está vaciando obviamente no tiene otra que pisar acá encima del concreto, más o menos así, mientras está trabajando, mientras está frotachando, mientras está, digamos, esparciendo el concreto. Entonces, al momento de terminar de vaciar la zapata, cuando todavía no hay columna vaciada, el obrero tiene que salir. Generalmente se pone una escalera o algo, pero quedan sus dos huellas de pies acá en la mezcla, y dependiendo de cuán líquida sea la mezcla, estas huellas se van a notar más o menos. Entonces ahí surgían ciertas recomendaciones sobre qué hacer. Algunas de las personas indicaban que lo más adecuado es dejar un sobreancho de 20 centímetros en cada lado, para poder nosotros pararnos aquí al lado para poder trabajar de manera más cómoda, ¿no? Y más limpia además. Y entre otras de las opciones surgía también la alternativa de, una vez que se quedan las huellas acá del maestro que está trabajando, desde afuera con un frotacho, más o menos como una escoba, nosotros podemos terminar de alisar la superficie superior para poder tener un acabado más fino en la parte de la zapata. Ahora bien, mucha gente decía que esto no se debía hacer porque necesitamos encofrar los laterales de la zapata. Si nosotros tuviéramos en la construcción que estamos haciendo especificaciones técnicas que explícitamente nos indican que tenemos que encofrar con madera o con cualquier tipo de encofrado los laterales de la zapata para el vaciado, bueno, no hay nada que hacer, tenemos que excavar con sobreancho. Sin embargo, si nosotros podemos evitar esta excavación del sobreancho, por lo menos es mi opinión, si nosotros podemos evitar excavar este sobreancho porque tenemos un suelo bastante cohesivo y que nos permite un corte bastante vertical, entonces nosotros podemos proceder de esta manera, obviamente teniendo siempre el cuidado de dejar los recubrimientos necesarios para el acero. O sea, el acero no puede ir pegado a la tierra, ¿no? Como estoy mostrando aquí, así. Tenemos nosotros que dejar tanto a la cara inferior como a los laterales 8 centímetros por lo menos de recubrimiento, y el acero tiene que hacer esto más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he hecho acá es hacer una comparación de costos de cuánto nos significa el excavar este sobreancho respecto a una zapata sin sobreancho. Entre ventajas y otras desventajas, más allá de lo económico, obviamente trabajar en una excavación con sobreancho nos deja, como les había dicho hace un momento, un trabajo mucho más limpio. Nos permite trabajar mucho más cómodos. Sin embargo, esta alternativa nos permite ahorrar un poco. Vamos a ver cuánto.
Si nosotros trabajamos con una zapata de 1.30 por 1.30, aquí nosotros tenemos el volumen de excavación, he tomado una profundidad de excavación de 2 metros. Entonces, para una base de zapata de 1.30 por 1.30 por 2 metros de profundidad, el volumen de excavación cuando no utilizamos sobreancho es la misma dimensión de la base por la altura de 2 metros, ¿no? Y el volumen de excavación es de 3.38 metros cúbicos. El costo por metro cúbico de excavación a mano, más o menos, en promedio, me imagino, en Latinoamérica, y aquí voy a trabajar todo en dólares para que todos entiendan digamos, la magnitud del costo. La excavación por metro cúbico más o menos debe estar por unos $10, más o menos, dependiendo del lugar, pero eso significa $33.80 en la excavación. Si nosotros hacemos con sobreancho la misma excavación, tendríamos que dejar 20 centímetros a cada lado y eso nos significa un volumen de excavación de 1.70 por 1.70 por 2 metros, de la misma profundidad. Miren cómo se incrementa a 5.80, de 3.38 a 5.80 el volumen de excavación, y obviamente eso repercute también en el precio de excavación en más de $20. Por otro lado, cuando nosotros utilizamos el sobreancho, obviamente necesitamos encofrar. Y ese encofrado puede estar entre material y mano de obra entre $13.7, es lo que yo he sacado, más menos dependiendo del lugar y obviamente dependiendo del tipo de acabado que se le dé al encofrado. Tenemos que nosotros recalcar que como esto se entierra, no necesitamos un acabado de encofrado tremendamente liso ni madera nueva. Entonces podemos utilizar madera usada, podemos hacer un encofrado que sea muy improvisado, no hay ningún problema, a menos que las especificaciones técnicas, si es que existieran, lo indican, ¿de acuerdo? Entonces acá nosotros tenemos un costo extra por encofrado. Luego, el volumen de relleno también se lo tiene que calcular, porque es volumen de relleno compactado. Es bueno siempre cuando ustedes rellenan el foso, irlo compactando. Y bueno, lo mismo. Este volumen de relleno es obviamente el volumen excavado menos el volumen del hormigón, porque el hormigón ocupa cierto campo que luego no se va a rellenar. Entonces ese es este cálculo de acá, para los que se pregunten por qué el volumen de excavación no es el mismo del volumen de relleno. Y el volumen de relleno luego lo multiplicamos por el precio específico y por el precio unitario, y nos da este costo de relleno a la izquierda y este costo de relleno a la derecha para el sobreancho. Sin sobreancho a la izquierda, con sobreancho a la derecha. Si nosotros hacemos una suma solamente de las excavaciones y todo el trabajo adicional al vaciado mismo de la zapata que nos va a costar sin sobreancho y sobreancho, fíjense, aquí nosotros tenemos $53.25 y acá $100.35, una diferencia de $47 por zapata. Para unas zapatas de dimensión mediana, para una casa también de dimensiones medianas. Si nosotros asumimos que esta casa va a tener más o menos 25 zapatas, es lo que digamos que he calculado para 25 zapatas, la diferencia de costos se hace de $1,177 más o menos entre dejar sobreancho y no dejar sobreancho. Entonces, a partir de este pequeño monto, ustedes ya van viendo los beneficios de cada una, beneficios y desventajas de cada una de las dos alternativas. Ambas están bien. En particular, para edificios pequeños yo siempre he adoptado esta alternativa, no con los sobreanchos, porque obviamente haciendo números es mucho más caro. Ustedes quiero que me digan cuál es la opción que más adoptan, porque sé que se adoptan de ambas. Y por otro lado, no he leído en ningún lugar, aunque sé que existe, seguramente existe, algo respecto a la manera en la que se deben excavar los fosos de zapatas para luego poder realizar el plantado de las zapatas. Probablemente incluso yo esté yendo contra las normas sugiriendo esto de acá, pero quiero que ustedes me digan en los comentarios si es que conocen en la normativa de su país, si es que existe algo respecto a si se debe hacer la excavación con o sin sobreancho. Entonces los escucho a ustedes. Este es un debate abierto, lo lanzo como video para que ustedes también me iluminen, porque así aprendemos todos. Eso es lo que tenía para mostrarles. Nos vemos como siempre en un siguiente video. Y no se olviden, si quieren suscribirse al foro en el que hacemos discusiones diarias, siempre para aprender, el enlace está en la descripción de este video. Nos vemos. Adiós.